Cuba vuelve a estar en el centro del tablero geopolítico mundial. Pero esta vez no por misiles soviéticos, ni por la Guerra Fría, ni por discursos en la Plaza de la Revolución. Esta vez, la isla enfrenta una asfixia silenciosa, una presión energética que amenaza con paralizarlo todo. La electricidad, el transporte, el turismo, la vida cotidiana de 11 millones de personas. La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ejecutado dos movimientos estratégicos que han golpeado directamente el suministro de petróleo hacia Cuba. Primero, tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención estadounidense en el crudo venezolano, Caracas dejó de enviar petróleo a La Habana. Venezuela era, aunque debilitado, el principal proveedor energético de la isla. Segundo golpe. Una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a cualquier país que exporte petróleo a Cuba. El mensaje fue claro. Y México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, suspendió los envíos. El resultado es una isla con termoeléctricas al límite, gasolina racionada y un turismo que comienza a apagarse junto con las luces de las ciudades. Las filas en las gasolineras se hicieron interminables. La venta de gasolina a particulares fue limitada. El diésel dejó de distribuirse. Canadá, responsable del 40% del turismo en Cuba, canceló prácticamente todas sus operaciones. Incluso se enviaron vuelos vacíos para repatriar turistas. El turismo, una de las principales fuentes de divisas de la isla, ya estaba golpeado. En 2025 llegaron apenas 1,8 millones de visitantes, la cifra más baja desde 2002. Ahora, el golpe energético amenaza con profundizar la caída. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció que desde diciembre no ha llegado petróleo importado y que el país lleva semanas generando electricidad sin combustibles externos. Sin embargo, en medio del panorama sombrío hay un pequeño respiro. Cuba instaló cerca de 50 parques fotovoltaicos en 2025, que aportan aproximadamente el 10% de la generación eléctrica y en determinados momentos del día llegan a cubrir hasta el 40%. Un oxígeno verde en medio de una crisis negra. Pero la gran pregunta es inevitable. ¿Es esta presión energética un intento deliberado de provocar el colapso del gobierno cubano? Lo que se está perfilando es un bloqueo energético total, una estrategia que busca crear hambre y desesperación para precipitar el colapso del gobierno. Bueno, nos sentimos molestos, incómodos porque no tenemos transporte. No lo tenemos. La política estadounidense rompe con el principio básico del derecho humanitario: no hacer daño. Señala que desde los años 60 existen documentos oficiales que plantean provocar carencias económicas para generar inestabilidad interna. Una política que asume el sufrimiento civil como herramienta política no puede justificarse en nombre de los derechos humanos. El 88% de la población vive en extrema pobreza y que el régimen ha priorizado el mantenimiento del poder por encima del bienestar ciudadano. El punto más álgido del debate gira en torno al petróleo venezolano. En su mejor momento, durante el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela enviaba hasta 100.000 barriles diarios a Cuba, prácticamente la necesidad total actual de la isla. Hoy se estima que antes de la captura de Maduro, los envíos rondaban entre 20.000 y 30.000 barriles diarios. Cuba produce aproximadamente 40.000 barriles propios, pero necesita alrededor de 100.000 para operar con normalidad. Es decir, depende en un 60% del petróleo importado. Gran parte del crudo venezolano no se utilizaba para generación eléctrica, sino que se revendía en mercados asiáticos para obtener divisas. Incluso si existen corrupción o ineficiencias internas, nada justifica una política externa diseñada explícitamente para provocar carencias masivas. Insiste en que los derechos humanos no son un menú selectivo. Incluyen el derecho a la alimentación, al agua, a la electricidad y a la vida digna. Mientras tanto, la realidad en la isla es tangible. Apagones que llegaron a 18 y 20 horas diarias antes de estas nuevas medidas, transporte paralizado, escasez crónica de alimentos y ahora un turismo en riesgo por falta de combustible. El trasfondo histórico también pesa. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Cuba entró en el llamado Período Especial, una crisis económica profunda.
En 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela se convirtió en su principal aliado energético. Hoy, ese sostén desaparece en un contexto de sanciones reforzadas y amenazas arancelarias, y aquí surge la pregunta estratégica. Sin petróleo venezolano, sin petróleo mexicano y con sanciones que disuaden a terceros países de comerciar con la isla, ¿qué margen de maniobra le queda a Cuba? ¿Podrá acelerar su transición energética y compensar con renovables lo que pierde en combustibles fósiles? ¿Buscará nuevos aliados en Asia, Rusia o Medio Oriente? ¿O estamos ante el capítulo final de un modelo que enfrenta su mayor prueba desde los años 90? La tensión no es solo económica, es política, diplomática y humana. Para unos, la presión externa es la única vía para forzar cambios internos en un sistema cerrado. Para otros, es una política que repite 6 décadas de resultados fallidos, agravando el sufrimiento civil sin lograr transformaciones estructurales. Lo que es indiscutible es que Cuba atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Las luces se apagan, los aviones dudan en aterrizar, las termoeléctricas trabajan al límite, y la isla observa cómo las decisiones tomadas a miles de kilómetros impactan directamente en su cotidianidad. Esta no es solo una historia de barriles de petróleo, es una historia de poder, de soberanía, de presión internacional y de millones de personas que intentan sobrevivir en medio de un pulso geopolítico. ¿Estamos ante un bloqueo energético con intención política o ante el desenlace inevitable de un modelo agotado? La respuesta divide a expertos, políticos y ciudadanos. Pero los apagones no esperan debates. La crisis energética en Cuba ya no es una advertencia, es un reloj que marca minuto a minuto cuánta vida cotidiana queda antes del próximo apagón. Lo que en Washington se redacta como sanción, en La Habana se traduce en colas que no avanzan, buses que pasan a medias, talleres que paran, hospitales que apagan áreas no críticas y hoteles que racionan lo básico. Y lo más delicado es que el golpe no cae sobre un sistema sano, llega sobre una infraestructura deteriorada, con plantas viejas, falta de repuestos y una economía que ya venía sin aire. A finales de enero, la Casa Blanca de Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza imponer aranceles a productos de países que vendan o suministren petróleo a la isla, alegando que la situación constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. La herramienta no funciona como un embargo directo, apunta a que terceros se aparten de Cuba por miedo a perder acceso al mercado estadounidense. Es una sanción por intermediación, diseñada para hacer costoso, en términos comerciales, cualquier intento de sostener el suministro energético hacia la isla. El efecto dominó se sintió rápido porque coincidió con otra fractura del suministro. Tras la captura en enero de Nicolás Maduro, Washington empezó a gestionar ventas de crudo venezolano bajo su supervisión, un giro que dejó a la isla sin el flujo que durante años cubría buena parte de su déficit energético. El resultado es una pinza: menos oferta por el sur, menos respaldo por el norte y un mercado internacional donde cada barril cuesta más cuando se compra con urgencia. Ese freno mexicano muestra cómo la orden ejecutiva opera en el mundo real. Claudia Sheinbaum reconoció la interrupción de los envíos y el debate interno osciló entre la tradición de no intervención y solidaridad con la isla y el cálculo de costos frente a Washington en otros frentes sensibles. En ese tablero, Pemex deja de ser solo una petrolera estatal. Se convierte en pieza de política exterior y en termómetro de la presión. Si México retrocede, otros posibles proveedores leen el mensaje. No solo se trata de vender petróleo, sino de asumir consecuencias comerciales. En la calle, la crisis se mide en litros y en paciencia. Las estaciones de servicio, tanto las subsidiadas como las que operan en divisas, comenzaron a mostrar filas más largas y un racionamiento más estricto, con conductores que pasan horas esperando y, a veces, se van sin abastecer. En la práctica, el Estado prioriza lo que considera vital: generación eléctrica, servicios médicos, transporte público y sectores productivos.
Pero el margen es mínimo. Cuando el margen es mínimo, cada decisión se vuelve un conflicto. Si se destina combustible a las termoeléctricas, falta para el transporte. Si se salva el transporte, se disparan los apagones. Si se sostiene el turismo, se resienten los servicios básicos. Es una manta corta que nunca alcanza. El turismo es, quizá, el termómetro más brutal porque mezcla economía y percepción. Rusia anunció la repatriación inmediata de miles de turistas y recomendó evitar viajes mientras evaluaba la posibilidad de enviar combustible como apoyo. La imagen es potente. Vuelos de regreso, paquetes turísticos congelados y una industria hotelera que, sin energía estable, pierde su promesa básica. Para un país que necesita divisas para comprar alimentos y combustible, el golpe al turismo no es una estadística. Es un corte de oxígeno que se siente en la caja del Estado y, por arrastre, en la mesa familiar. En el plano interno, el gobierno cubano reconoció el tamaño del problema. El presidente Miguel Díaz-Canel confirmó que la isla no recibe combustible desde el exterior desde diciembre y atribuyó la situación a las presiones de Estados Unidos. La frase funciona como diagnóstico y como denuncia, pero también obliga a mirar lo inmediato. ¿Cómo sostener el sistema eléctrico sin importaciones cuando la demanda no desaparece, el calor empuja el consumo y la economía necesita moverse? Con cada día sin fuel, el país compite contra el desgaste. Se rompe una pieza, se cae una unidad, se pierde una jornada. Aquí aparece la transición energética como parche y como apuesta. Cuba impulsa un programa de parques solares fotovoltaicos respaldado por inversiones y cooperación, con metas de decenas de instalaciones y miles de megavatios para reducir apagones y recortar dependencia de combustibles fósiles. La energía solar puede aliviar picos diurnos, permitir ahorrar combustible y dar respiros en horas de sol. Pero tiene una limitación física. Sin almacenamiento suficiente y sin una red robusta, no sustituye de noche lo que antes aportaban las termoeléctricas. La transición ayuda, sí, pero no es una varita mágica. Es una carrera larga en medio de una emergencia corta. Entonces, ¿qué salidas quedan? A corto plazo casi todas son caras y políticamente riesgosas. Comprar combustible en el mercado internacional requiere crédito o efectivo, y el crédito es escaso. Buscar intermediarios encarece cada barril y aumenta la opacidad. Depender de un solo proveedor recrea vulnerabilidades del pasado, y encontrar nuevos vendedores abre otro dilema. Cualquiera que suministre petróleo puede quedar expuesto a aranceles o sanciones en su relación con Estados Unidos, que es precisamente el objetivo disuasivo de la medida. La orden no necesita detener todos los barcos. Le basta con que muchos decidan no zarpar. A mediano plazo el margen se abre si se combinan tres rutas: más renovables, más eficiencia y más reparación. Renovables para bajar dependencia, eficiencia para que el combustible disponible rinda, reparación para que lo existente no se desmorone. Eso implica inversiones, repuestos, logística y gestión, justo lo que escasea en una economía con ingresos externos en caída. Mientras tanto, la población vive en modo supervivencia. Cocinar cuando hay corriente, cargar el teléfono cuando hay energía, reorganizar horarios de trabajo y de escuela, y aprender a vivir con la incertidumbre como rutina. El debate político seguirá, dentro y fuera de la isla, pero la electricidad no entiende de discursos. La energía se mide en hogares iluminados o a oscuras, en hospitales con respaldo o sin él, en aviones que aterrizan o desvían su ruta, en turistas que llegan o se van. Cuba, hoy, está atrapada entre la necesidad inmediata y la estrategia de largo plazo. Resistir con parches, negociar con pragmatismo o depender de un nuevo salvavidas externo que traiga otra dependencia. Y mientras los actores internacionales mueven piezas, la isla se apaga por sectores, como si la noche llegara antes. Y en ese silencio de ventiladores detenidos, la pregunta final no es política. Es simple, humana y urgente. ¿Cuándo vuelve la luz para todos?